Les agradezco mucho su presencia hoy acá. Hay jóvenes, no tan jóvenes, hasta tenemos un bebé allá en el fondo de asistente que va a empezar de pequeño a aprender. Me asombra sobremanera y gratamente la cantidad de personas que hoy tenemos acá. Muchísimas gracias a todos entonces por estar en un día que no es un día de clase, que hay que venir específicamente a escuchar esta charla. Espero entonces no defraudarlos. El título de la charla, no digo conferencia, quiero hacer una especie de charla con ustedes. San Martín, el pensamiento político de San Martín, primero la patria. Creo que esa frase podría resumir, ¿no es cierto?, todo el pensamiento político de San Martín. Y parece una frase sencilla, ¿no es cierto?, sencilla, pero en realidad no lo es, porque uno de los grandes problemas que ha tenido la Argentina ha sido siempre que en la confrontación interna entre bandos, entre lados opuestos, siempre hay alguien de un lado que elige apoyarse en fuerzas externas para vencer la lucha interna. Es decir, elige aliarse con el extranjero. Aliarse con el extranjero no es una cosa gratuita. Nadie hace en política nada gratis. El extranjero va a cobrar por eso. Elige aliarse con el extranjero para triunfar en la contienda interna. Ese es un mal de la argentinidad, ¿no? Es un mal de la argentinidad. Es decir, siempre, y esto se ha hecho no solo en las contiendas que han sido contiendas de origen militar, sino en las contiendas políticas. Están las contiendas políticas. Hay una especie de obsecuencia, ¿no es cierto?, con respecto a las embajadas extranjeras que se manifiesta hasta el día de hoy, ¿no? Lo cual es francamente bochornoso. No es posible de imaginar, ¿no es cierto?, en los Estados Unidos, no es posible imaginar en los Estados Unidos a nadie yendo a la embajada de Rusia o de China o de Francia, se entiende, a pedir consejos al embajador, a buchonearle, se entiende, lo que ha pasado en una reunión. Digo buchonearle en sentido más estricto, lo digo así coloquialmente porque es repugnante que una persona que fue candidato a presidente de la Nación vaya, se entiende, a una embajada a contarle, se entiende, al embajador norteamericano las cuestiones internas de la Argentina. Y San Martín ha sido siempre un ejemplo de eso. Primero está la patria. Los problemas internos de la Argentina se arreglan entre los argentinos. Y entre un enfrentamiento entre la Argentina, gobierne quien gobierne, y el extranjero, uno está con la Argentina. Gobierne quien gobierne, no con el extranjero. Y creo que eso es fundamental porque ¿qué sentido tiene estudiar la historia, ¿no? Bueno, ustedes, la mayoría deben pertenecer a la Facultad de Ciencia Política, Relaciones Internacionales, le parece entonces algo relacionado y que hay que saber porque si no, no se entiende la política. En realidad es mucho más que eso, estudiar la historia. El que estudia la historia no solo entiende el presente, sino que el que estudia la historia, el que conoce la historia realmente, cuando logra conocer la historia, el que conoce la historia cambia el futuro. Y ustedes dirán, bueno, pobre Marcelo se ha vuelto completamente loco. Volvió de su viaje de España, lo ha alterado, se entiende, las horas ahí, y el pobre hombre antes se ve que podía escribir, ahora está totalmente chapita. No, no es así. Es decir, el que conoce la historia cambia el futuro. Eso es la gran cosa que ustedes tienen que entender, y es por la cual o hay periodistas que cuando uno va a discutir con ellos dicen, no hablemos de historia, no hay que hablar de historia, son heridas, no hay que hablar de historia, o se tergiversa la historia, no es una invención mía, fíjense ustedes que esto viene de mucho tiempo atrás. Juan Bautista Alberdi decía, fíjense lo que decía Alberdi, entre el pasado y el presente hay una filiación tan estrecha que juzgar el pasado no es otra cosa que ocuparse del presente. Si así no fuera, dice Alberdi, si así no fuera, la historia no tendría interés ni objeto. Falsificad el sentido de la historia y pervertís por el hecho toda la política. La falsa historia es el origen de la falsa política.
La falsa historia es el origen de la falsa política. Pero yo digo más que Alberdi. El que conoce la historia cambia el futuro. Y nosotros no conocemos nuestra historia. Esa es la realidad. Nosotros no la conocemos. Fíjense ustedes que, ¿por qué yo digo esto? El que conoce la historia cambia el futuro. Fíjense, yo voy al médico, ¿no? Vamos a una cosa bien coloquial. Voy al médico, ¿no? Y me dicen, bueno, señor Marcelo, escúcheme, ¿de qué murió su papá? Hace poco murió mi papá. Bueno, ataque de alta presión, ¿entiende, no? Chao, se fue mi viejo. Y me pregunta, ¿y usted sabe de qué murió su abuelo? Sí, de lo mismo. ¿Y su bisabuelo? Y de lo mismo. Mire, entonces me diría el médico con toda razón, usted está un poquito excedido de peso, está comiendo como un chanchito, no hace ningún tipo de ejercicio físico, le pone sal a todo, usted va a reventar como su papá, va a morir como su papá, y dentro de poco tiempo, como su papá, y como su abuelo y como su bisabuelo. Ahora, si usted deja de comer como un chanchito, deja de ponerle sal como un bárbaro, hace ejercicio físico, no solo está todo el día a la computadora leyendo, entonces tiene una posibilidad de cambiar su futuro, de no morir como su papá. Se dan cuenta que el que conoce la historia cambia el futuro. Si el médico conoce de qué murió mi papá, de qué murió mi bisabuelo, si conoce la historia, cambia el futuro. Es decir, yo no voy a morir tempranamente como murieron los otros. Cambia la historia, cambia el futuro. Conocer la historia cambia el futuro. Y entonces, conocer la historia argentina es la única manera que ustedes tienen, de cambiar el futuro de la Argentina. Es la única manera. El futuro de la Argentina es un futuro de desgracia absoluta. La Argentina vive un proceso de degradación, que no es una degradación solo económica, ¿no es cierto?, sino que es una degradación política, pero que no es tan solo política, es mucho más profunda, es una degradación social, es una degradación antropológica, es una degradación hasta en el trato entre las personas, no solo entre extraños, sino entre la familia misma, entre el padre y el hijo, entre la esposa y el esposo. Es un proceso de degradación que comenzó hace 40 años y que no tiene fin. Cada año nosotros nos degradamos más independientemente del color político que gobierna. Entonces, cambiar esto implica conocer el pasado. Si conocemos el pasado, podemos cambiar el futuro. Y una de las claves de interpretación de la historia argentina es la figura de San Martín, que aparte es un arquetipo. ¿Qué quiere decir un arquetipo? ¿Qué quiere decir un héroe? Políticamente hablando, no etimológicamente hablando. Quiere decir el héroe, y por eso en Argentina se trata de que en la historia que le enseñan en la universidad desaparezca el carácter de heroicidad de los personajes. El héroe quiere decir que los valores pueden ser realizados, que los valores no son una abstracción. Mientras que si no hay héroes, ¿qué es la valentía? Una abstracción. ¿Qué es la lucha por la justicia? Una abstracción. Ahora, el héroe demuestra que los valores pueden ser realizados realmente, que es posible eso. Si no hubiese héroes, no es posible. Es decir, no tenemos ejemplos, será todo muy bonito lo que usted dice, pero nunca fue real, no se encarnó en nadie eso. No, sí, se encarnó en montones de personas. Hubo un montón de héroes que encarnaron los valores. El héroe demuestra que los valores pueden ser realizados. Por eso se nos niega la palabra héroe de Malvinas, y por eso se habla de chicos de la guerra, se entiende soldaditos. No, ¿qué chicos de la guerra? Héroes, porque si se usa la palabra héroes, es decir, se usa chicos de la guerra que son víctimas. No hay víctimas, hay héroes, porque el héroe demuestra que los valores pueden ser realizados, que un hombre, se entiende, no le teme la muerte, que una mujer no le teme la muerte. Entonces, entender a San Martín, entender políticamente a San Martín, es imprescindible entender el entorno político que va a estar alrededor de él, y si no es imposible, pero también tener en cuenta que para poder entenderlo, como San Martín no escribió ningún libro, San Martín no hizo grandes discursos, hay que ver, para entender la política de San Martín, sus acciones. La lectura de sus acciones nos dan, se entiende qué idea tenía políticamente en la cabeza. ¿Está? La primera de todo, primero la patria. Hay que ver también sus relaciones, cuáles eran sus relaciones para entender su política. Y finalmente, la última pista que él nos dejó, la más importante desde el punto de vista fáctico, son sus cartas.
Estas son sus cartas a sus diferentes amigos o conocidos. Entonces pongámonos en situación. San Martín llega acá, ¿no es cierto?, en 1812, ¿y cuál es la situación de la Argentina? ¿Está? De lo que después se va a llamar Argentina. No, nadie pensaba llamarse argentinos, ¿está? Ni nadie pensaba que si el proceso que había comenzado en el 10, que no se sabía muy bien que terminase la independencia, sería la independencia de un pedacito que se llamaría Argentina. Eso no lo tenía nadie en la cabeza. En realidad todos se denominaban a sí mismos españoles americanos o americanos, ¿está? Cuando él llega acá ya hay tres contradicciones que guían, que absorben toda la vida política argentina. Son tres contradicciones y no más, ¿está? Esas tres contradicciones venían de antes de 1810. Se habían producido mucho antes el origen de esas contradicciones. Pero el 10, ¿qué es? El 10 es la acefalía del poder. Es decir, ha sido capturado, en realidad no ha sido capturado, él mismo ha preferido estar preso en Europa y no libre en América, el más estúpido de todos los monarcas españoles existentes, hasta la actualidad, que fue Fernando VII. Digo, preferido eso porque los ingleses le habían ofrecido, al igual que a la monarquía portuguesa, trasladarlo para que gobernase desde América, desde México, desde Lima. Y ese imbécil prefiere estar preso con Napoleón en Europa y no libre en América, ¿no? Ese personaje más imbécil de la historia española. No he encontrado hasta ahora personaje más estúpido que este. Esa cefalía del poder hace que empiece a pensarse, bueno, si este proceso llegase a terminar en la ruptura con España, ¿qué es lo que vamos políticamente a hacer? ¿Qué es lo que económica y políticamente vamos a hacer? Y entonces, claro, ahí se forma la primera contradicción. Hay un sector de la población que está fundamentalmente en el interior del país y en lo que llamaban en ese momento, ¿no es cierto?, no le decían periferia, ¿no es cierto?, le decían orillas, ¿está? Las orillas de la ciudad de Buenos Aires. En las orillas de la ciudad de Buenos Aires, en el interior del país, dicen, bueno, si esto termina con una ruptura con España, el sistema económico que hay que adoptar es el proteccionismo económico. ¿Por qué el proteccionismo económico? Pues se le ocurría a ellos que era una buena idea. No, era una razón estrictamente práctica. ¿Cuál era esa? Que en el interior del país comenzaba un cordón protoindustrial que desde Córdoba se extendía hasta Colombia. Desde Córdoba se extendía hasta Colombia. En ese cordón protoindustrial que se extendía de Córdoba a Colombia, ¿no es cierto?, había una sana división del trabajo. En Argentina se hacían las mulas, como nadie quiere mandar mulas vacías, las mulas iban cargadas de yerba mate y de todos los productos de cuero, las casacas, camperas de cuero, botas de cuero, las monturas, todo eso iba para allá. Pero también volvía de allá todo lo que era el textil relacionado a la alpaca, la vicuña. De hecho, se tomaba mate en Lima, no mate de taza, mate cocido, ¿no? Sino se tomaba mate en bombilla. En una de las muestras de mi ignorancia y soberbia argentina, yo siempre cuento que yo me había recién casado, estaba el 1 de septiembre del 90 dando vuelta por Lima, voy a un museo privado y entonces este señor abre un vargueño, es un museo privado, y estaba lleno de mates, una colección de mates bellísima. Y yo, en mi soberbia e ignorancia, que nos caracteriza, porque en vez de esperar, abrimos la boca antes de esperar un ratito, digo, uy, mates argentinos. Y el hombre dijo, otra vez habrá pensado, otro estúpido argentino. No, señor, me dice con mucho cariño, esos mates son peruanos. ¿Cómo peruanos?, dije yo. Claro, dice, porque acá se tomaba mate en bombilla. Acá todos estos mates fueron hechos acá. Acá en Cusco se tomaba mate en bombilla. Todo eso queda perdido en la memoria cuando los países se van a dividir. Pero recuerden ustedes que en esta época hay una lengua en común, hay una moneda en común, que es la que se hace en el Alto Perú, hoy Bolivia. ¿No? Hay moneda común, hay lengua común y no hay aduanas. Uno puede agarrar una mula de acá, cargarla, se entiende, de
yerba mate y llevarla a Lima y volver con mercadería sin pasar por ninguna aduana. Sin pasar por ninguna aduana. Hablando en la misma lengua y con la misma moneda. Es decir, un mercado integrado de forma absoluta, ¿no? Y había en ese mercado integrado pleno empleo. Es decir, la gente tenía trabajo. Lo peor que le puede pasar a una persona no es estar explotada. Lo peor es no tener trabajo. Es preferible trabajar por poco que no trabajar, porque el que no trabaja no tiene nada, ¿no? La desocupación es la peor de las circunstancias que puede ocurrirle a un ser humano cuando está a cargo de una familia. Entonces, ahí había pleno empleo. Entonces, toda esa gente que vivía de esa protoindustria, ¿no es cierto?, de esa protoindustria, ¿qué piensa? Dice, bueno, tenemos que establecer un sistema económico proteccionista. ¿Por qué? Porque esto es una protoindustria. Y a partir de 1750, Inglaterra está creando la industria de las máquinas a escala de producción. Entonces, hasta que tengamos máquinas, hasta que haya una acumulación de capital, hasta que se produzca el capital originario, decía Marx, que permite la industrialización, entonces hay que proteger lo que tenemos. Si no, será, se entiende, el desamparo absoluto de miles de familias que serán expulsadas a la pobreza. Entonces, ese sector dice proteccionismo económico. Ahora, ¿es que todos estaban de acuerdo con esto? No. Había sectores minoritarios que estaban ubicados en las ciudades puertos o las ciudades cerca de los puertos, esas ciudades que llamamos polis oligárquicas, Valparaíso, Santiago, Guayaquil, no Quito, Guayaquil contra Quito, Caracas. En esas ciudades puertos, de cara al mar, también está Buenos Aires, porque ese río parece un río mar, un río, de hecho, el río Paraná, ustedes saben, los guaraníes lo llamaban el río Paraná, quiere decir río hermano del mar, o que se parece al mar, eso quiere decir en guaraní. Y cuando Solís llegó, ¿no?, el pobre gallego, imagínense ustedes, una carabela, es una porquería que va de esto hasta un poquito pasando la columna, ¿no? Imagínense ustedes, en la desembocadura del río tiene 200 kilómetros de ancho, el gallego prueba el agua y dice, Cristo, ¿qué es esto? No hay orillas, el agua es dulce, debe ser un mar dulce, único en el mundo, porque en España el río más grande es el Guadalquivir, que está ahí en Sevilla, y cada uno ve el Guadalquivir y ellos dicen, qué río impresionante, y uno dice, esto es el Carcarañá, casi un arroyo, nosotros no lo llamaríamos río, ¿no? Y el gallego, imagínense, en un río de 200 kilómetros de ancho, de 40 kilómetros entre Colonia y Buenos Aires. Dice, esto es un mar dulce, todo le impresionaba. Entonces, Buenos Aires, enfrente de ese río mar. ¿Y qué es lo que ha pasado en estas ciudades, estas polis oligárquicas, enfrente del río mar o del mar? Ha surgido, ha surgido porque ha llegado con posterioridad a la fundación de las ciudades, un sector social nuevo, unos inmigrantes nuevos, casi todos son vascos o portugueses, que han llegado con dinero y se han dedicado al contrabando. Es decir, a la importación ilegal de mercadería. Toda actividad ilegal da siempre muchísimo dinero hasta que uno lo pescan, si es que lo pescan, porque no paga impuestos, obviamente, no tiene nada, todo se va al bolsillo. ¿Y quién es con lo cual ellos hacen el contrabando? Inglaterra. Ellos están de cara al mar y de cara al inglés. Hacen el contrabando con la mercadería británica. Por eso no se olviden ustedes que España establece una aduana, parece una locura, ¿dónde? En Córdoba. Una aduana en Córdoba. Dice uno, ¿por qué en Córdoba? Muy sencillo, porque no pudiendo controlar el estuario del Río de la Plata y la mercadería entraba en contrabando, había que frenar esa mercadería en alguna parte. ¿Y dónde se la frenaba? En Córdoba, para que no entre al cordón protoindustrial. Por eso había una aduana, llamada una aduana seca, en Córdoba. Y estos tipos que están de cara al mar, que no son los fundadores de la ciudad, no son los patricios. Los patricios en la ciudad de Buenos Aires han sido expulsados de la ciudad. Porque claro, llegan estos nuevos, llegan con dinero, hacen más dinero con el contrabando y les compran sus solares, sus casas. Las casas que las había dejado y los solares, Garay, a estas familias patricias. Entonces los patricios se transforman en los orilleros, van a vivir a las orillas de la ciudad, son los más pobres de la ciudad. Ellos son los fundadores de la ciudad, los patricios, pero son los más pobres, van a las orillas.
Y los más ricos se quedan con las casas de ellos, ¿está? Dentro de ellos la familia Borges, la familia Dorrego, por citar solo algunas, la familia Martínez de Oz. Se quedan con los solares principales. ¿Y qué dicen estos? Estos dicen, no, entre, ¿no es cierto?, libre comercio, entre proteccionismo y libre comercio, nosotros queremos libre comercio, claro, porque era legalizar el contrabando, legalizar la actividad económica ilegal, lo que quiere todo el narcotraficante, porque si yo soy Pablo Escobar y se legaliza el narcotráfico, entonces después puedo decir, si todavía estuviese vivo, ¿vieron? ¿Para qué me perseguían? Me perseguían por algo que es normal, una venta de un producto que es normal, que es legal. ¿Para qué me persiguieron tanto tiempo? Todo lo que yo hice está bien. Si legalizar la actividad ilegal implica decir que lo que se hizo antes está bien. Y legalizo mi conducta desde el punto de vista moral y ético. Entonces ellos quieren legalizar el contrabando, libre comercio. Y lo que quieren proteccionismo económico, ¿qué dicen además de esto? Dicen, bueno, si vamos a vender las mercaderías, el proceso de independencia debe terminar en la unidad. Si no termina en la unidad, entonces, ¿a quién le vamos a vender las cosas? Si es un mercado integrado, es un suicidio. Entonces, los que quieren proteccionismo quieren que el proceso de independencia termine en la unidad, es decir, termine en una patria grande. ¿Y los otros qué le responden? No, a nosotros no nos interesa eso. ¿Por qué? Por una sencilla razón de orden económico, porque la cadena de distribución que ellos han armado desde Buenos Aires, por ejemplo, llega hasta Tucumán, pero eficientemente hasta Córdoba. Después hay otra mafia, que es la de Santiago o Valparaíso, que vende en Chile. Y después hay otra mafia de Antofagasta que vende en el Alto Perú. Y después hay otra mafia que vende de otro lado. Entonces, cada mafia quiere tener su paisito, quiere hacer un país de acuerdo a su cadena de distribución. Cada mafia quiere hacer un país de acuerdo a su cadena de distribución. Y la palabra mafia se aplica perfectamente a esos señores, ¿está?, que se van a hacer del poder de la Argentina, que son los contrabandistas. Y quieren hacer un país de acuerdo a su cadena de distribución. Por eso le va a contestar, le va a ordenar, no contestar, ordenar Rivadavia a Belgrano, acuérdense ustedes siempre de esto, retrocede usted a Córdoba, retroceda usted a Córdoba, le da la orden precisa. ¿Por qué hace esto Rivadavia? ¿Es que estaba loco? No, era muy coherente. Rivadavia es la quinta esencia, la máxima expresión de ese, se entiende, librecambismo porteño. Y entonces, ¿qué dice? A Córdoba, porque hasta ahí llega nuestra cadena de distribución. El Estado que imaginamos es hasta ahí nomás. Hasta nosotros vendemos. Más al norte vende otra mafia. Y después en otro lado vende otra mafia. El Estado que vamos a controlar. El Estado que ha hecho la mafia con su cadena de distribución. Cada mafia tiene su territorio. Por eso, cuando San Martín está en Lima y le pide ayuda al gobierno, se entiende, de Rivadavia, para continuar la guerra de independencia, ¿qué le contesta Rivadavia? Lo que le conviene a Buenos Aires es replegarse sobre sí misma. ¿Está? Replegarse sobre sí misma, el estadito, nuestra cadena de distribución. Lo que pasa allá no nos interesa. Entonces, proteccionismo, libre comercio, patria grande, patria chica, pero hay una contradicción más importante todavía que estas dos, que es la contradicción, ¿no es cierto?, tradicionalismo, modernismo. Tradicionalismo, modernismo. ¿Por qué? Porque los que están de cara al mar, de cara al inglés, se han mimetizado con los ingleses. ¿Y qué dicen mimetizado con los ingleses? Para justificar también su tradición, su actividad legal. Cultura es todo lo que viene de Inglaterra. Cultura son las novedades que trae Inglaterra. Las novedades que pasan en Europa. Para ellos Europa es Francia e Inglaterra. Para ellos, entonces eso es cultura para ellos, eso es cultura. Todo lo que viene, que es cultura, ¿cierto? Después, mucho después, Sarmiento lo va a escribir, pero Sarmiento no va a hacer otra cosa que poner en papel lo que ellos ya pensaban. ¿Está? ¿Qué es cultura? Cultura es el protestantismo, cultura, se entiende, es el idioma inglés, cultura son las ciudades. ¿Y qué es barbarie? Barbarie es el interior hispano, criollo, indígena, el catolicismo, la lengua castellana. No se olviden ustedes que en los cafés de Buenos Aires, Alberdi y Echeverría discutían qué lengua tenía que tener este país que estaban haciendo. ¿Qué lengua? ¿Cómo? Ya teníamos una lengua, que era castellano. No, eso no podía ser la lengua.
Echeverría discutía con Alberti si tenía que ser el inglés o el francés. El inglés o el francés. Porque la otra lengua era la barbarie. Entonces, ahí está la tercera contradicción, tradicionalismo, ¿no es cierto?, modernismo, que va a pesar hasta el día de hoy en Argentina. ¿Por qué? Porque en Argentina de hoy, en cada discusión que se arma, sobre tal tema aparece, se entiende, siempre esta contradicción. Y siempre uno le contesta al otro, ¿por qué está bien eso que vos querés? Porque esto es moderno. O sea, lo tuyo es una cosa antigua, esto es moderno. Como si lo moderno per se tuviese un valor. Es moderno, lo tuyo es viejo. Hay que adaptarse a los tiempos modernos. ¿Por qué? Porque lo moderno tiene un valor per se positivo. ¿Por qué? Lo moderno puede ser bueno o malo, lógicamente. No hay ninguna razón lógica para que lo nuevo siempre sea bueno. No. Entonces, hay una lucha aborto con no aborto. El que está a favor del aborto contesta que eso es moderno, que hay que adaptarse a los tiempos modernos. ¿Y por qué lo moderno es bueno? Viene de esto. Viene de esto, del modernismo. Y lo otro que le contestan, bueno, puede ser que nuestro idioma sea un idioma feo, puede ser que nuestra raza sea fea, puede ser, pero es lo que somos. Somos un poco español, un poco indio, un poco negro, es lo que somos. Y hablamos castellano y tenemos esta religión, es lo que somos. Entonces los que quieren proteccionismo, los que quieren patrias grandes, quieren afirmarse en la tradición propia, en su religión propia, en su lengua propia, en sus canciones propias, en su música propia. Y los otros no quieren importar todo, quieren hacer una tabula rasa, barrer con toda la cultura anterior e imponer una cultura que ellos llaman europea, pero europea para ellos no es ni España ni Italia. Por eso cuando le preguntaban a Sarmiento, maestro, ¿qué hay cruzando? Él estaba en París, ¿qué hay cruzando los Pirineos? Hijo, la barbarie. ¿Y qué hay cruzando los Alpes? La barbarie. Y cruzando, se entiende, el Rin, también la barbarie. Solo la situación era Francia e Inglaterra. Es en ese momento de esas contradicciones que llega San Martín. Entonces tenemos que ver cómo se ubica San Martín en esas contradicciones. Tenemos que saber cómo se ubica en esas contradicciones. Esas dos contradicciones, realmente a mí me da mucha pena que todavía en las universidades se siga diciendo eso, fueron catalogadas como federales o unitarios. En realidad es una estupidez. Federales unitarios es un nombre de fantasía. Llamar a lo que quieren proteccionismo económico, patria grande, ¿no es cierto?, y tradicionalismo, federales, y llamar a los otros unitarios, era reducir la guerra civil a una cuestión jurídica de si el gobernador debía ser elegido por las provincias, por el pueblo de las provincias o impuesto por Buenos Aires. El unitarismo dice que el gobernador debe ser elegido por el poder central y el federalismo que cada provincia elige con el voto de su población el gobernador. Reducir la guerra civil argentina, que duró 60 años, simplemente a una cuestión jurídica, es francamente decir que somos todos tarados, que nos matamos por una cuestión jurídica. Y si un país se mató y hubo guerra civil por una cuestión jurídica, realmente cerremos esta universidad, cerremos todo y nos tenemos que ir, porque somos el pueblo más estúpido del mundo. No era una cuestión jurídica. A ver quién elegía al gobernador, que es una cosa insignificante. Era una pelea entre estas dos contradicciones, que fue llamada, con nombre de fantasía, federales unitarios, pero había gente que desde el punto de vista jurídico era unitaria, pero que eran proteccionistas, que era patria grandista y tradicionalista. ¿Quién, por ejemplo? Facundo Quiroga, ¿no? Rosas mismo, ¿no? Entonces, olvidémonos de esos federales y unitarios. Llega San Martín, ¿no es cierto? Entonces tenemos que entender la política de San Martín a partir de los hechos, porque San Martín no habla, pero sí hablan los hechos de San Martín. ¿Qué es lo primero que hace San Martín? Un golpe de Estado. Va a derrocar al primer triunvirato, instaurar el segundo triunvirato. ¿Y quién es el poder detrás del trono del primer triunvirato? El poder detrás del trono del primer triunvirato se llama Bernardino Rivadavia. Bernardino Rivadavia. No se puede entender a San Martín sin entender a Rivadavia. Son las dos figuras como el agua y el aceite, San Martín y Rivadavia. Claro, ustedes dirán, este hombre hizo un golpe de Estado, y bien hecho estaba, porque en realidad el primer triunvirato había hecho otro golpe de Estado
contra el único gobierno realmente elegido, que había sido la primera junta, la Junta Grande, ¿verdad? Que fue el único gobierno elegido, la Junta Grande, que tuvo cierto grado de representatividad desde el punto de vista territorial. Ustedes recuerden que acá pasa algo fantástico, ¿está? El 25 de mayo es un grupo de personas que se reúne y dice el virrey no va más. Pero ¿quién se reunió el 25 de mayo? ¿Verdad? Un grupo de personas de la ciudad de Buenos Aires. Entonces, ahí se dieron cuenta de que era así, que hicieron una circular para que los cabildos del interior fueran mandando representantes. ¿Está? Entonces se formase una junta grande. Pero, sin embargo, los representantes van llegando y la circular decía que se irían incorporando a la junta a medida que estuviesen en la ciudad. Pues no se incorporaban, no los dejaban incorporarse. Había un señor que no dejaban que se incorporen. Ese señor era Mariano Moreno. ¿Y por qué no dejaban que se incorporen? Muy sencillo, todo tiene su lógica. Porque, ¿qué hace la Junta en su conjunto? Eso abarcó a Saavedra y a Moreno. ¿Qué hace el 26 de mayo? Salvo se salvó Belgrano. ¿Qué hace el 26 de mayo? El 26 de mayo la Junta hace el primer acuerdo de libre comercio con la flota británica estacionada en el Atlántico Sur, es decir, enfrente de la ciudad de Buenos Aires. Ahí estaban el 25 de mayo los barcos ingleses, pero ¿eran barcos de guerra? Sí, pero no los principales. Los barcos de guerra solo custodiaban la mercadería. Eran barcos con mercadería. ¿Y qué traían los ingleses? Ponchos, botas, todo lo que se usaba acá, pues habían llevado copia durante las invasiones inglesas y lo habían fabricado ya en escala. Entonces traían ponchos baratísimos, botas baratísimas. Claro, es muy lindo comprar botas baratas, pero después es muy feo para el que queda sin trabajo. Entonces, el 26 de mayo acordaron el libre comercio con el jefe de la flota británica estacionada en el Río de la Plata. ¿Y qué pasó? Los que venían llegando se oponían a eso, porque son representantes de los cabildos del interior. Si hay libre comercio, esta es la ruina de Córdoba, la ruina de Salta, la ruina de Santiago del Estero. Es decir, es la miseria económica para ellos. Entonces, se quieren incorporar rápido para frenar esa medida. Sin embargo, eso no sucede porque no los dejan. Cuando se constituye la Junta Grande, entonces logran una medida, digamos, conciliatoria. Los productos pueden entrar, pero solo a la ciudad de Buenos Aires. No pueden salir de la ciudad de Buenos Aires. No pueden inundar al interior. Pero ya se había conformado un cuerpo, que es el primer cuerpo que podemos llamar de orden nacional, porque participan, se entiende, distintas regiones del virreinato. Antes era una organización porteña, pura y exclusivamente, a pesar de que algunos de sus miembros no fuesen porteños, como Cornelio Saavedra, ¿no es cierto?, que era nacido en el Alto Perú. Eso lo derrumba, lo aniquila, ¿se entiende?, el primer golpe de Estado, que es el que organiza el primer triunvirato. Y el hombre fuerte de eso, el poder detrás del trono, es Bernardino Rivadavia, ¿no? Contra ese primer triunvirato, es que hace el golpe de Estado San Martín y hace el segundo triunvirato. Es decir, lo derroca a Rivadavia, ¿está? Lo derroca a Rivadavia. Ahora, es que ese jovencito que ha llegado tiene exactamente idea de estas tres contradicciones. Es difícil de creer que sí, muy difícil, ¿verdad? Podemos decir, lo que yo sostengo como hipótesis, que él no vivió nunca acá. Se va cuando tiene 5 o 6 años, no, ni siquiera tiene acento andaluz, ¿está? Habla como un andaluz. Nosotros también hablamos como los andaluces, ¿está? Un poco menos acentuado, pero yo ahora vengo de Andalucía, y claro, en Andalucía hablan como nosotros, con usted, no hablan con vosotros sabéis, como hablan los castellanos, hablan con usted, y les cuesta pronunciar la C diferenciada de la S como a nosotros, ¿está? Y entonces este hombre viene a la Argentina, y dije yo, ver sus acciones y ver sus relaciones, con quién se relaciona, con quién es amigo, la relación política que va a tener. Viene en un barco, ¿no es cierto?, con los ingleses, barco inglés. Viene con Alvear, José María de Alvear.
viene desde Londres. Entonces ahí hay una corriente historiográfica, ¿no es cierto?, que cree ver en San Martín, ¿no es cierto?, un agente británico. Un agente británico, una corriente historiográfica, no muy fuerte, que cree ver en San Martín un agente británico sin entender nada. Pero nos hacen preguntas elementales, Digo yo, para venir de España a Buenos Aires, ¿qué? ¿Tomo un vuelo de Iberia? ¿Tomo un vuelo de Aerolíneas Argentinas? No seamos ridículos. No, la única forma de llegar de Europa a América era ir a Londres, no había otra forma, porque no había, se entiende, nadie que hiciese esa travesía como una empresa y nada que se le parezca. Si uno solo se ponía dentro de un barco inglés, si los ingleses querían llevarlo a uno, es que uno llegaba acá, si no, ¿cómo iba a llegar? Que me compro un billete, se entiende, Cádiz, Buenos Aires, no, ridículo. Esa gente es estúpida, ¿no? Es estúpida. Es decir, si yo soy un ultranacionalista y un antibritánico y estoy en esa circunstancia y quiero volver acá, no me queda más que pasar por Londres y arreglar con los ingleses que me suban a un barco. Sin arreglo con los ingleses no voy a ninguna parte, me quedo en Londres. No subo a ningún barco, no es que compro un billete. Esta gente es estúpida, porque razona en términos idiotas, en términos actuales. Compro un billete a Buenos Aires. ¿Qué billete va a comprar a Buenos Aires? Idiota. Si tenés que ir a arreglar con el poder político inglés, decirle que querés venir y es posible que te traigan. Y entonces, ¿qué te van a decir los ingleses? Mire, usted puede venir, usted puede ir para allá, pero mire José, acá usted tiene que ir, pero tiene que pasar por esto. Si usted no pasa por la casa de Miranda, no pasa por la casa de Don Francisco, está por la casa de Don Francisco, está y firma allá con Don Francisco, está y se somete a la logia de Don Francisco, está la logia de Lautaro, usted a Buenos Aires no va, ¿está? Si yo soy un antibritánico y un nacionalista, pero quiero venir, ¿qué tengo que hacer? Salvo que sea un idiota, ¿está? Que no entienda que la política no puede ser de 100% principio porque no voy a ninguna parte, y que tengo que a veces conceder, tengo que ir a Don Francisco de Miranda, ¿no? Ese sí era un agente británico. Tengo que ir a la casa de Don Francisco de Miranda y decir, Don Francisco, acá estoy, quiero ser miembro de la logia Lautaro. Muy bien, hijo, pase. ¿Está? Haga los juramentos. ¿Y yo qué tengo que hacer? Jurar. Y sí. Pero eso es faltar a la verdad. Claro. Y entrar dentro de la logia para venir al Río de la Plata. ¿Y cómo podemos saber si Marcelo es un mentiroso o dice que es nacionalista y en realidad es un agente? ¿Cómo podemos saberlo? Hay una sola forma. No por las declaraciones que yo haga, cuando me tomo el barco. La única forma son por las acciones, por los frutos. Nada más, no hay otra cosa. ¿Qué quiere Inglaterra? Que preguntarse para la América española. Entonces, si sabemos qué quería Inglaterra y alguien hace lo que Inglaterra quiere, entonces trabaja para Inglaterra. Si sabemos lo que Inglaterra quiere y esa persona hace todo lo contrario de lo que Inglaterra quiere, sabemos que no trabaja para Inglaterra. La única forma. Porque yo he ido a la casa de Miranda y he jurado lealtad. Sí, es verdad. Sí. ¿Y qué? Entonces, ¿qué quiere Inglaterra? Inglaterra quiere desde mucho antes del 10. Inglaterra está pensando en la independencia. Porque la independencia fue una trampa británica, en la cual caímos todos, incluido San Martín. Hay un ruido que me vuelve a estar atormentando, loco. ¿No se puede solucionar eso? ¿No? No se puede dejar cerrar. Ok. ¿Qué quiere Inglaterra? Inglaterra quiere cosas muy precisas. Quiere que si hay independencia, los estados o el estado que se forme acá adopten el libre comercio. ¿Está claro? Libre comercio. Ese es el objetivo fundamental de la política exterior británica, el libre comercio. Por eso está cualquier gobierno de ahí en adelante que existió en Argentina, cuando adopta una medida de carácter económico, está proteccionista, no está haciendo una medida económica, en realidad está tomando una medida de política exterior, pues se está oponiendo al objetivo fundamental del otro principal, que es Gran Bretaña.
a la política exterior de Gran Bretaña, cuyo objetivo es el libre comercio. Después ese objetivo lo va a retomar Estados Unidos, y después de Estados Unidos lo va a retomar ahora China. Libre comercio. ¿Y qué más quiere Gran Bretaña? Bueno, libre comercio, ustedes entienden que es por vender las mercaderías, pero es mucho más que eso. Mucho más que vender mercaderías. Sería reducir a los ingleses a vendedores de mercadería. Y realmente si uno reduce a los ingleses a vendedores de mercadería, a tienderos que venden telas, entienden muy poco y no podría explicar por qué una isla miserable se transformó, se entiende, en la dueña del mundo. Los ingleses no son tienderos, no vienen solo a vender mercadería. Los ingleses saben que la industria es poder y por eso no quieren que los otros industrialicen, no solo para que su burguesía venda los productos, sino porque la industria es poder. Quien tiene industria tiene poder, tiene armas, fabrica armas, y la industria es poder. Por eso cuando los ingleses fueron a China en 1840 y pico y se enfrentaron con los chinos en la guerra del opio, los chinos tenían 400 barcos, los ingleses 3, los ingleses tenían barco de acorazado, los chinos barco de junco, y duró 5 minutos la guerra. La industria es poder. ¿Qué más quiere Inglaterra? Bueno, dice Inglaterra, libre comercio primero de todo. Segundo, y que si estos tipos se van a independizar del Imperio Español, que no se les ocurra constituir un solo Estado. Jamás. Lo lógico es que sea un solo Estado. Tienen la misma lengua, tienen la misma religión, tienen la misma moneda. La moneda es la misma. Tienen libre comercio entre ellos. Son un solo Estado. Pero hay que hacer que no sea un solo Estado. Hay que fragmentarlo en la mayor cantidad de estados posibles. ¿Por qué? Muy sencillo, porque es que los ingleses son malvados. Nadie dice semejante estupidez. Yo haría lo mismo si estuviese en Inglaterra. Ningún poder quiere charlar con un poder fuerte. Quiere charlar con muchos pequeños poderes. Cuanto más débiles, mejor. Y es lógico. ¿Cómo va a querer que se constituya un gran Estado? Que si algún día se le ocurre ser proteccionista, se entiende, entonces, una potencia industrial. No. Fragmentarlo en la mayor cantidad de estados posible. Profesor, ¿usted se cree que Inglaterra miraba a nosotros, somos el ombligo del mundo? No, hijo, no sea estúpido. Esa política Inglaterra la aplicó también en Estados Unidos. Por eso jugó a favor del sur contra el norte para fragmentar Estados Unidos. Jugó a favor de la independencia de Texas. Porque sean malos, no, porque es una acción de política exterior que hace cualquiera que haga política exterior. La hizo Inglaterra, después la hará Estados Unidos, mañana la harán los chinos, sí. ¿Tiene algo de malo? ¿Es que los otros son malvados? No. Es que el juego de la política es así. Y si yo no entiendo esto, mejor que no vaya a jugar a la política internacional. ¿Y qué otra cosa quiere Inglaterra? Inglaterra quiere la descatolización de las masas populares, la descristianización de las masas populares. ¿Y por qué uno se preguntará que Inglaterra quiere eso? Porque claro, que quiera libre comercio es fácil de entender. Que quiera, ¿no es cierto?, la fragmentación territorial, la balcanización, se lo explica, es fácil de entender. Pero ¿por qué corno a Inglaterra le interesaría que estos pueblos pierdan su religión? ¿Por qué? Muy sencillo. Inglaterra es el primer poder autoconsciente del mundo, la élite de conducción británica, no su pueblo. Y sabe que en el origen del poder de las naciones y de los pueblos siempre hay una fe fundante. Y con esa fe fundante se pierde, entonces comienza la desconstrucción del poder nacional. Entonces Inglaterra quiere que estos pueblos pierdan su fe fundante para que no construyan poder o para que se desconstruya el poder. Si Dios existe o no, le importa un corno a Inglaterra. Quizás creen que no existe, eso no tiene ninguna importancia, pero no hay poder en el mundo que no se haya construido a partir de una fe fundante. Egipto, Siria, Babilonia, Roma. Y cuando se pierde la fe fundante, el poder comienza a deshilacharse. ¿Por qué? Una razón muy sencilla también. Los ingleses la estudiaron y Toynbee hizo 24 tomos para explicar esto. Porque si no hay Dios, no importa si Dios existe o no, no hay trascendencia. Si no hay trascendencia, entonces hay relativismo. Y si hay relativismo, si no hay trascendencia, lo lógico que es vivir el hoy de la forma más absoluta posible, el hedonismo total. Y es lógico, y es lógico, porque entonces la vida es un absurdo. Si la vida es un absurdo, tengo que vivir la vida hoy, que lo único que tengo es el hoy, el mañana no lo sé. Y cuando pasó esto en Roma,
Las mujeres no querían tener más hijos, es lógico, porque el hijo molesta para vivir el hoy. ¿Está? Los hombres no querían más ir a la guerra, ¿está? Y el pueblo había dejado de creer en los dioses. Esa es la gran conversación que se tiene en Roma, ¿no? Dice, estamos perdidos, dicen los romanos. Las mujeres no quieren tener más hijos, los hombres y los romanos no quieren más ir a la guerra y el pueblo no cree más en los dioses. Ya está, chao Roma, ¿no? La invasión de los pueblos germanos es un detalle, es un detalle. Inglaterra sabe eso. Entonces le importa un corno si Dios existe o no existe, son discusiones teológicas, pero sabe que si eso es una superstición, esa superstición construye poder, hay que sacarla. ¿Está? Hay que sacarla, hay que extirparla, ¿está? Porque entonces ese pueblo no construye nunca poder, o si lo tiene se desgrana. ¿Está? Se desgrana. Entonces por eso ellos van a predicar el iluminismo. ¿Está? ¿Qué era el iluminismo? Desterrar del corazón de las masas toda superstición religiosa. ¿Está? Para ellos la superstición máxima, ¿cuál era? El catolicismo. ¿Verdad? Y habría que contestarle a algunos ignorantes que andan dando vuelta por ahí, ¿no? Que puede ser que sea una superstición, es probable. Aún siéndola, hay que seguir afirmándola, porque sin la superstición estamos muertos, fritos, ¿está? No hay forma de construir poder alguno, ¿verdad? Entonces, Inglaterra quiere libre comercio, proceso de independencia con la fragmentación territorial, balcanización absoluta, erradicar del corazón de las masas toda idea de trascendencia. Entonces, llega San Martín, ¿no es cierto? Llega San Martín, ¿cómo San Martín se va a ir ubicando en cada una de estas cosas? ¿Cuánto en San Martín hay de esto en su cabeza? ¿Cuánto tiene de la prédica inglesa en su cabeza? ¿Cuánto tiene de la prédica inglesa en su cabeza? Solo podemos saberlo por los hechos. El San Martín que llega no es el mismo que el que se va. Parece una cosa muy clara. ¿Está? Es decir, si uno se pone a pensar en términos personales, si fuese la propia historia de uno, ¿no? El hombre no vivió nunca acá. No sabe lo que es un gaucho. Él es un andaluz. Su primera batalla, bautismo de fuego, es en lo que hoy es Marruecos contra los moros. Yo dudo hasta que supiese que se tomaba mate. De hecho, lo cargaban por su acento, ¿no? Pero San Martín, a medida que se va internando en el territorio, ¿está? Él se va a encontrar con su pueblo, y al encontrarse con su pueblo, él se va a encontrar consigo mismo. Es todo un proceso psicológico de él, ¿está? Y en ese encontrarse consigo mismo, al encontrar a su pueblo, a identificarse con su pueblo, con lo que su pueblo es, ¿está? Hay varias figuras claves. Una figura es Manuel Belgrano, al cual él va a respetar de forma absoluta. Uno se pregunta por qué ese respeto de San Martín por Belgrano. Por una razón muy sencilla. San Martín es un militar profesional. Tiene un enorme respeto por un tipo que, no conociendo nada del arte de la guerra, que siendo un ignorante del arte de la guerra, ha tenido los testículos suficientes para ponerse al mando de un ejército. Pues sabe San Martín lo que eso significa. Es decir, sabe lo que eso es jugarse la vida. San Martín dice, este hombre que no sabe nada, que no es un profesional como yo, que es un ignorante de la guerra, tiene tanto valor para ponerse al frente de un ejército. Entonces la admiración de San Martín por los valores de ese hombre es inconmensurable. Y lo escucha, ¿está? Pero veamos qué hace San Martín ni bien llega, para ver de sus acciones en qué lado de la contradicción se va poniendo San Martín, ¿está? Que es lo que nos interesa, porque el título era el pensamiento político de San Martín. Fíjense, el 9 de marzo, José llega al puerto de Buenos Aires y tan solo 7 días después el gobierno le encomendó la formación del regimiento de granos a caballo, ¿no? ¿Qué hace entonces San Martín? San Martín estableció que después de lista de Diana se procediera a rezar las oraciones de la mañana y el rosario todas las noches en las cuadras, por compañías, dirigido por el sargento de la semana. ¿Están escuchando lo que yo digo?
Estableció también que los domingos y días festivos el regimiento formado con sus oficiales asistiera al santo oficio de la misa. Como atestigua el coronel Manuel Pueyrredón en sus memorias, todas estas prácticas religiosas fueron observadas siempre en el regimiento, aún en campaña, es decir, en guerra. Cuando no había una iglesia o casa adecuada, afirma Pueyrredón, se improvisaba un altar en el campo, colocándolo en alto para que todos pudieran ver al oficiante. Por otra parte, el general Jerónimo Espejo relata que en el campamento del Plumerillo, sin excepción alguna, los domingos y días de fiesta se decía misa en el campamento y se guardaba como de descanso. Los cuerpos formaban al frente del altar en columna cerrada, estrechando las distancias, presidiendo el acto general, acompañando el Estado Mayor San Martín. Pocos días antes del cruce de los Andes, San Martín hizo proclamar a la Virgen del Carmen patrona del ejército. Pero volvamos al 12. Fíjense ustedes, el tipo llega y hace eso. Yo no puedo juzgar intenciones, ni me interesa. En la política no se juzgan intenciones. ¿Está? Y lo que sabemos es que si la política de Gran Bretaña era la descatolización, él está haciendo la política contraria. ¿Está? Si el hombre creía o no, yo no soy quien, se entiende, para evaluarlo, ni tampoco políticamente me interesa. Eso es su alma con Dios. ¿Está? Porque ahí están los estúpidos, pero no creía. Y yo no creía, problema de él. ¿Está? A mí yo lo juzgo políticamente. ¿Está? No me cabe a mí juzgar sus intenciones, juzgar su alma. Es decir, si la política era la descatolización, como efectivamente lo era, ¿está? Entonces San Martín se ubica del lado contrario a la política británica. ¿No? Ahora veamos este San Martín, ¿no es cierto?, que penetra en el territorio, ¿no? Penetra en el territorio y ahí está. Se encuentra con Belgrano. Ustedes saben que él penetra al territorio, ¿por qué? Porque a él lo mandan una trampa, lo hacen cargo del Ejército del Norte. Mandarle a alguien a hacerse cargo del Ejército del Norte era mandarle una trampa, porque ese ejército estaba completamente desmoralizado, fracasado, era para que fracasase, ¿no? Es ahí que él se encuentra, ¿no es cierto?, con Belgrano, ¿no? Y es donde Belgrano Perón le va a escribir a él una carta muy, muy linda. Le dice el 6 de abril del 14. Le dice Belgrano a San Martín: mi amigo, la guerra allí no solo ha de ser usted con las armas, sino con la opinión, afianzándose siempre en las virtudes naturales, cristianas y religiosas, pues los enemigos nos han hecho un daño grande llamándonos herejes, y solo por este medio han atraído a gentes bárbaras a las armas, manifestándoles que atacábamos la religión. ¿Acaso se reirá alguno de mi pensamiento? Pero usted no debe dejarse llevar de opiniones exóticas, ni de hombres que no conocen el país que pisan. Además, por ese medio conseguirá usted tener al ejército bien subordinado, pues él al fin se compone de hombres educados de la religión católica que profesamos, y sus máximas no pueden ser más apropiadas para el orden. Acá él no le dice que crea porque Dios existe, ¿eh? Fíjese qué pragmático que es Belgrano. Dice, mire, acá si Dios existe, no, es otro problema, pero acá si nosotros no hacemos esto estamos muertos, ¿no? A pesar de que Belgrano creía, no era una argumentación a partir de yo creo, no le dice eso. He dicho a usted lo bastante. Quisiera hablar más, pero temo quitar a usted su precioso tiempo. Mis males tampoco me dejan, estaba enfermo. Añadiré únicamente que conserve la bandera que le dejé. Que ustedes saben, ahora ya lo sabemos científicamente, ¿no? La bandera no es esta porquería que tenemos, que es celeste, que es la bandera del Partido Unitario. La bandera era azul celeste, no celeste. Después de la batalla de Caseros comenzó a ponerse la bandera cada vez más celeste, pero la bandera no era así. Era la bandera de un partido lo que quedó. Añadiré únicamente que conserve la bandera que le dejé, que la enarbole cuanto todo el ejército se forme, que no deje de implorar a Nuestra Señora de las Mercedes, nombrándola siempre nuestra generala, y no olvide los escapularios a la tropa. Fíjese lo que dice, ¿eh?
Deje usted que se rían. Deje usted que se rían. Los efectos los resarcirán a usted de la risa de los mentecatos que ven las cosas por encima. Hasta ahí él solo habla de cosas objetivas. No dice que exista eso, que él lo que dice, esto es bueno. ¿Está? Ahora, como son amigos, va a decir una cosa distinta. Belgrano lo conoce a San Martín. Entonces ahí tenemos un indicio concreto de qué es lo que San Martín pensaba, porque lo conoce y acá dice, ya ahora pasa a otros términos, ahora sí le habla como entre dos hombres de fe. Hasta ahora le habla del sentido puro y estrictamente pragmático, así fueran los dos marxistas-leninistas, ¿está? Y ahora le dice, acuérdese, fíjese lo que dice, acuérdese, usted que es un general cristiano, es decir, él sabe que San Martín es un hombre de fe, si no, no se lo diría. Acuérdese usted que es un general cristiano, apostólico romano, cele usted que en nada, ni aun en las conversaciones más triviales, se falta el respeto a cuanto diga nuestra santa religión. Acá ahora sí se pone en términos subjetivos, término subjetivo. Tenga presente no solo a los generales del pueblo de Israel, sino a los generales de los gentiles y al gran Julio César, que jamás dejó de invocar a los dioses inmortales y por sus victorias en Roma se decretaban rogativas, se lo dice a usted, su verdadero y fiel amigo. ¿Qué le está diciendo acá Belgrano? Que en el origen del poder de los pueblos siempre hay una fe fundante, ¿no? Y sabe que San Martín la tiene, y dice, no se olvide de eso. ¿Y por qué le dice eso? Porque Belgrano tuvo que hacerse cargo del ejército del norte. Y el ejército del norte, después de haber obtenido una victoria fulgurante, se entiende, arrolladora, está en el Alto Perú, el comisario político de ese ejército era Castelli, y Castelli va a hacer desastre en el Alto Perú. Castelli se va a disfrazar de cura, va a entrar, se entiende, los Viernes Santos a las iglesias, va a hacer todo tipo de actos sacrílegos, Castelli. Y entonces, él sabe lo que eso provocó en el Alto Perú, ¿está? Pero ¿por qué lo conoce tanto Belgrano a Castelli aparte? Porque son primos. ¿Cómo no lo va a conocer? Sabe que su primo, se entiende, es masón y que odia la religión católica. Él lo conoce perfectamente. Entonces, por eso le dice esto. Deje que se rían nosotros, que hagan lo que quieran. ¿Está? Usted continúe con esto. ¿Está? Acuérdese de César, de Julio César. Porque en Roma pasó lo mismo. Si no hay dioses, no hay imperio. Sin Dios no hay imperio. Chao imperio. Pero de esa trampa San Martín sale. No nos interesa por qué, se hace el enfermo, ¿no? Y se va a Mendoza. Los porteños están contentos porque dicen, por fin San Martín entendió que pide una gobernación para hacerse unos pesitos, para robar en la gobernación. Como el ladrón piensa que son todos su condición, San José está entrando en razón. Ahora se hace gobernador. José tenía otra idea, el ejército se entiende para cruzar los Andes. Y los tipos dicen, ¿qué puede hacer José ahí? Nada. En Cuyo, ¿está? En esa época, ¿se imagina usted qué podía hacer uno? ¿Está? Nada, la verdad, es como si yo quiero hacer una campaña libertadora y le digo al futuro presidente que me nombre gobernador a Santiago del Estero, con todo respeto a Santiago del Estero, ¿no? Salvo que sea un genio. San Martín era un genio, ¿está? Y saca de las piedras un ejército, ¿está? De 5.000 hombres, guarda, no era poco, era el ejército más grande que se había formado en todo este territorio. 5.000 hombres que se habían hecho su propio uniforme, ahí se hacían los uniformes, ¿está? Ahí se hicieron las armas. Fray Luis Beltrán, acá teníamos una fábrica de armas que se llamaba así, ¿no? Fray Luis Beltrán, porque era el cura que hacía las armas. Y cuando el ejército está hecho, Buenos Aires ve el ejército. Y dice, este José, puta, es un ejército de 5.000 tipos, armados. Tienen armas, tienen cañones que han hecho ellos, tienen uniformes, acá se peleaba a los bárbaros. Entonces le dijeron, José, tenés que volver, José. ¿Y para qué? Preguntó José. Porque tenés que atacar a Artigas, que era el gran caudillo nacional. En Artigas no hay duda que si San Martín va entendiendo lo que pasa, a medida que se va acercando a su pueblo, Artigas era el pueblo y lo entendía todo. Artigas de un principio proteccionista, Artigas de un principio, se entiende, quiere la patria grande, de un principio entiende el valor de la religión. Entonces los porteños tienen que determinar, porteños
mal dicho, en realidad deberíamos decir el poder anglo-porteño, porque en la ciudad de Buenos Aires también están los orilleros, que viven en la ciudad, pero están en contra de ese poder anglo-porteño. Le dicen, tenés que venir con el ejército, ¿no es cierto?, a combatir contra Artigas. Y San Martín le dice, no, porque este ejército no es para eso. Este ejército es para hacer otra cosa. Tengo que ir a liberar Chile. Y San Martín cruza los Andes, ustedes saben eso. No lo cruza en caballo, como los dibujitos, ¿no? Lo cruza en una camilla vomitando sangre. Ahí aparecen tipos repugnantes como Piña, ¿no? Falso revisionista. Que dice, entonces va a exagerar los hechos para decir que San Martín era un drogadicto, porque tomaba opio. Y claro, si era la única forma del opio no sale la morfina, ustedes saben, ¿no? Es el único analgésico que había en esa época. Un tipo cruzando los Andes, 5.000 metros de altura, comiendo, se entiende, una carne guisada con picante para la altura, que es lo que comía todo el mundo para evitar el mal de altura, con cebolla, eso explotaba las úlceras. Entonces el tipo debía tener dolores terribles y tenía que darse con opio. Y sí, claro, ¿qué quiere que hiciese? Entonces ellos exageran y nos explican estas circunstancias para decir que San Martín era drogadicto. Está todo bien, muchachos, dróguense todo. Si San Martín era drogadicto, viva la droga libre, ¿no? Pero cuando cruza, victoria, derrota, victoria. Le dicen, bueno, ya está, José, ya está, te diste el gusto, ¿no? ¿Te diste el gusto, José? Tenés que volver con el ejército para combatir en contra de Artigas. Y San Martín le dice que no. ¿Está? Y le dice, San Martín era un vivo bárbaro, ¿no? También. San Martín le dice, no puedo porque acabo de renunciar al ejército. Este ejército, todos hemos renunciado, no hay más ejército. ¿Cómo no hay más ejército? No, ahora es un ejército que está en Chile y estamos ahí con los chilenos y me han nombrado general, pero de otro ejército. Bueno, era una picardía de él. Pero las picardías sirven para la política, así, servía para zafar para San Martín. Pero el poder real, cosa que acá tampoco nunca se dice en ninguna clase de historia, no lo sé porque tengo mi hija que estudia acá, entonces me he tenido que tragar todas las porquerías que le dan para saber que estudiaba. Lo que nunca se dice, que el poder real en Argentina eran las logias, ¿está? Eran las logias. El poder real eran las logias, que se habían quedado con el poder. Y entonces, fíjense esto de las logias, ¿no? Que les va a aclarar mucho a ustedes. Por la regla de la logia, que es la que se ha quedado con el poder, la logia Lautaro, la cual ha venido San Martín. Por la regla de la logia, los hermanos elegidos para una función militar, administrativa o de gobierno, debían asesorarse por el Consejo Supremo en las resoluciones de gravedad y no designar jefes militares, gobernadores de provincia, diplomáticos, jueces, dignidades eclesiásticas, ni firmar ascensos en el ejército y marina sin previa anuencia de los venerables del último grado, que serían así el verdadero gobierno del país, tanto más fuerte y temible cuanto era culto. ¿Qué importa resaltar? Era ley primera ayudarse mutuamente, sostener la logia aún a riesgo de la vida, dar cuenta a los venerables de todo lo importante y acatar sumisamente las órdenes impartidas. Un juez o jefe militar no podía castigar a un hermano sin aprobación de los venerables. La revelación de los secretos, aún de los nimios, estaba custodiada por tremendos castigos que llegaban a la pena de muerte por cualquier medio que se pudiera disponer. En caso de contrariar a la logia, escúcheme esta última frase que es la frase clave, en caso de contrariar a la logia, la persecución y el desprecio de los hermanos lo seguirán en los menores actos de su vida, en absoluto e inexorable boicot. La voy a leer de nuevo. En caso de contrariar a la logia, la persecución y el desprecio de los hermanos lo seguirán en los menores actos de la vida, en absoluto e inexorable boicot. Quiere decir, señores, que
si San Martín, si la logia, yo sostengo que la logia de autores no era una logia masónica, aún si lo fuese, ¿está? Y San Martín hubiese formado parte de ella, está claro una cosa, ¿está? Que San Martín desobedeció las órdenes de la logia 3 veces, ¿está? Se le ordenó algo y no lo cumplió, ¿está? Rompe completamente con las logias, y de ahí la persecución que va a sufrir San Martín hasta el final de sus días, ¿está? Entonces, a mí no me interesa saber si fue masón o no. Si lo fue, con ella rompió, ¿está? Y lo persiguieron hasta el final de sus días. Y ahora vamos a comprobar cómo lo persiguieron. Entonces ya vimos, ¿no es cierto?, la relación con Belgrano, la relación con Artigas, al cual él va a cartear, se va a cartear con Artigas, ¿está? Y va a ofrecerse de mediador para evitar que el ejército porteño ataque a Artigas. Se niega él a comandar la guerra contra Artigas y se ofrece de mediador, ¿tá? Y eso era insoportable para las logias, ¿tá? No solo lo ha desobedecido 3 veces, sino que se ofrece como mediador y entabla relación con Artigas epistolar. Dijimos la primera contradicción, porque fíjense que ahora solo hablamos de la última contradicción, ¿no? Tradicionalismo, modernismo, que puede ser traducida en, ¿no es cierto?, historicismo, iluminismo. Religión o muerte, diría Quiroga años después. ¿Y la contradicción, patria grande, patria chica? Hasta ahora no sabemos nada. San Martín no ha abierto la boca. Sabemos que está en contra del objetivo inglés de descatolización y estará en contra del objetivo inglés de fragmentación territorial. Hasta ahora no hemos dicho nada. ¿Y qué prueba tenemos para estar de un lado o del otro? Bueno, justamente cuando San Martín está en Chile, él va a enviar una carta al Perú. En esa carta, que va a explicar por qué va al Perú, es lo que él propone, es la constitución de un Congreso Constituyente que reúna a las Provincias Unidas del Río de la Plata, al Reino de Chile y al Perú, un solo Congreso para hacer un solo Estado. Está claro que no está a favor de la fragmentación territorial. Está clarito que no está a favor de la fragmentación territorial. Si eso lo entendió cuando llegó, o lo sabía de antes, poco nos importa. Está claro que el hombre a favor de la fragmentación territorial no estaba, es decir, que se oponía también a ese interés británico. Cuando llega al Perú, ahí pasa algo que realmente el revisionismo argentino no lo ha estudiado, tampoco lo he estudiado yo, no lo ha estudiado nadie. Pero lo real es que San Martín no quiere combatir, se niega a combatir. Uno dice, ¿por qué lleva un ejército? Y después con el ejército no quiere hacer ninguna batalla importante. Y ahí hay un problema que algún día del revisionismo tendremos que tratarlo, porque la independencia en el Perú no era popular. Si era popular, solo lo era en el Río de la Plata, por la bronca que había acá con los Borbones. Pero sabemos a ciencia cierta que en el Perú la independencia no era popular. Las masas populares no querían la independencia. Entonces San Martín dice, acá hay un problema, porque yo llego con un ejército libertador y los tipos me tratan como un ejército de ocupación, el pueblo. Y entonces no se puede combatir. Entonces hay que llegar a un acuerdo. Y es ahí cuando él charla con el virrey, ¿no es cierto?, esas famosas reuniones cerca de Lima, y dice, terminemos con esto, terminemos con la guerra, que venga un sobrino del rey, un primo del rey, y hacemos acá, se entiende, una monarquía constitucional, ¿está? Y terminemos con la guerra. Desgraciadamente teníamos del otro lado siempre estúpidos, no quieren. Y cuando San Martín se entrevista, ¿no es cierto?, con Bolívar en Guayaquil, es un punto clave, determinante, que tampoco podemos saber qué charlaban, porque eso no está escrito en ningún lado. Si lo sujetamos a Simón y a Pepe, podríamos saber qué charlaron, ¿no? Pero sí podemos entender algo por los actos posteriores. Los actos posteriores nos explican la reunión, porque si no, no se entenderían los actos posteriores de la reunión. Y en esa reunión es claro que lo que charlaron los dos fue para quién estaban trabajando. Entonces, la respuesta de San Martín es, mira Simón, acá hay un problema, pues estamos trabajando sin saberlo para los ingleses. ¿Está?
¿Y cómo puedo yo estar tan seguro de eso? Por la medida que Bolívar va a tomar después. Bolívar sale de esa reunión y lo primero que hace es decretar la guerra, dice él, guerra a muerte a las logias. Pero si él era de las logias, Bolívar era de las logias. En Bolívar no hay duda que desde un principio él era masón. No hay duda ninguna de eso. Podemos tener una duda con San Martín, con Bolívar no hay duda alguna. ¿Está? Entonces, ¿cómo Bolívar de un día para otro sale y dice guerra a muerte a las logias? Porque sabe que las logias son el instrumento de la política exterior británica. Es a través de la logia que Inglaterra hace la política. Él lo conoce porque ha sido parte de eso. Entonces dice, guerra, muerte a las logias. Se acabó porque estos tipos nos están usando para su objetivo, que seamos independientes pero fragmentarios. ¿Está? Por eso la independencia de ese Bolívar, sin unidad no es nada. Hemos arado en el mar. ¿Se da cuenta? Entonces dice guerra, muerte a las logias. En realidad el pobre Bolívar cometió un acto de ingenuidad. La guerra a muerte era contra él. Porque una vez que dijo eso, las logias lo iban a matar a él. ¿No? Y ahí empiezan todas las desgracias de Bolívar, ¿no? Que Bolívar no muere masón es clarísimo, por su testamento. ¿Está? Él hace en su testamento, Bolívar empieza en el testamento haciendo algo que es un claro mensaje a sus ex hermanos, ¿está? Afirmando la existencia de la Santísima Trinidad. ¿Está? A mí no me importa si la Santísima Trinidad existe o no. No vengo a discutir eso acá. Lo que sí sé que políticamente, que si hay algo que dentro de la masonería se considera lo más absurdo y irracional, absoluto, es el tema de la Santísima Trinidad. Es un absoluto lógico para ellos. Y Bolívar comienza su testamento afirmando eso. Está diciendo, yo he rompido con ellos. ¿Está? Ya le declaré la guerra a muerte y derroto con ellos. Y no quiero morir como parte de ellos. Eso es lo que está diciendo Bolívar. No quiero morir como parte de ellos. Lo que pasa es que nadie está en Venezuela, los llamados bolivarianos, porque son unos burros que no estudian nada, se entiende el testamento de Bolívar, ¿eh? Que lo hace en su lecho de muerte, lo que dice Bolívar, que rompe con eso definitivamente. Pero resulta que ya sabemos esto, en dos contradicciones estamos seguros, pero hay otra contradicción, que no sabemos nada hasta ahora. Sabemos cuál fue la actitud de San Martín en el tema de la contradicción, religión sí, religión no, tradicionalismo, modernismo, patria grande o patria chica, ya sabemos. San Martín está a favor de la patria grande, si cree o no cree no sabemos, pero está a favor del mantenimiento de la religión. ¿Está? ¿Y el tema del libre comercio? ¿Está? ¿Cómo es? ¿En qué lado se ubicó? ¿Está? Bueno, eso lo vamos a ver, está muy a posteriori. ¿Por qué lo vamos a ver? Porque eso se desprende, su posición proteccionista completa, se desprende de su relación con Rosas. Ustedes saben, si no saben, lo recordamos, ¿no es cierto?, que el primer gobierno de Rosas es un gobierno liberal. Es un gobierno liberal, Rosas no altera nada. Rosas pone orden, pero no pone una sola medida proteccionista, de carácter proteccionista en defensa de la industria nacional. Ninguna. Eso cambia en el segundo gobierno. Diciembre de 1835, ley de aduanas. La primera vez que después de 25 años de aplicación irrestricta del libre comercio, desde el 26 de mayo, se hace proteccionismo económico. Y Rosas dice, después de 25 años nada hemos obtenido, nada hemos obtenido más que miseria. ¿Qué es esto? Esa política es un absurdo. Nos ha llevado a la ruina, dice Rosas. Y Rosas dice proteccionismo económico. Cuando Rosas dice proteccionismo económico, él que no había tenido problemas con Inglaterra hasta ese momento, se le viene la noche. Es como el tipo que pone los dedos en el enchufe. Se le viene la noche. Todo se entiende, está ahora en contra de él, el mundo en contra de él. Y Inglaterra, ¿qué va a hacer? Va a adelantar a Francia. Porque Inglaterra no quiere intervenir a cara descubierta. Ya vino una vez a cara descubierta. Y le fue mal. Le fue mal. Fue la invasión de 1806 y 1807. Ahora se cumple dentro de poco un festejo del 12 de agosto, que se ha olvidado que era el día de la Reconquista. Yo lo aconsejo que por lo menos se reúnan y se tomen un vino. Porque ustedes no saben lo que significó eso. Saben en términos actuales, porque las cifras no dicen nada si uno no la dimensiona a la actualidad. Entonces, eso es la gran cosa que yo
me vivo peleando, ¿entiendes? Porque le enseñan a los chicos historia y política sin dimensionar las cosas, entonces no le dicen nada. Entonces no le dicen nada, la gente no entiende nada y no se emociona por nada. El equivalente de tropas británicas, si desembarcasen el día de hoy desembarcarían los chinos, no los británicos. Bueno, si desembarcasen los chinos y el equivalente, desembarcaron en Quilmes, ¿saben cuántos serían? 2 millones de soldados. 2 millones de soldados, ¿tá? Entonces, cuando uno dice 2 millones de soldados, yo siempre se lo digo a los alumnos, porque Lanús está cerquita de Quilmes. Digo, muchachos, ¿qué dirían ustedes si prendemos la radio y nos enteramos en día que acaban de desembarcar 2 millones de soldados chinos en Quilmes? Y, profesor, me dicen, rajemos ya. ¿Cómo lo vamos a detener? Rajemos ya, si hay que tomarse un colectivo, un tren, lo más lejos posible, escaparse, porque los chinos van a hacer desastre. Escapar, hay que rajar lo más rápido que se pueda, huir ya. Bueno, esa gente no huyó, esa gente los enfrentó y les ganó. Era un imposible lógico. Por eso le hace un juicio a Waterloo, se entiende, en Londres. Esa gente le ganó. Por eso los ingleses no quieren venir a cara descubierta nunca más. Nunca más, porque le ha ido muy mal. Es como si tú mandaras un ejército de 2 millones de hombres, una fuerza inconmensurable, y le ha ido muy mal. Entonces los ingleses adelantan a los franceses. Y los franceses no se van a creer que lo hacen por la fraternité, igualité, no. Los ingleses vienen porque quieren quedarse con la Mesopotamia, no en forma de colonia, no, es mentira eso, en forma de protectorado. Es como hicieron con Marruecos. Marruecos nunca fue una colonia francesa, fue un protectorado francés, seguía siendo independiente bajo la protección de Francia. Bueno. Y entonces es ahí, cuando se produce, se entiende, porque Rosas ha hecho el libre comercio estallado esa guerra, no por otra cosa. Los otros son excusas estúpidas, que hay 2 tipos en Francia, acá que son de origen francés, que no quieren hacer servicio. Idiotez. Sabe Rosas y sabe San Martín que porque es por el libre comercio. Entonces ahí se establece una comunicación que no había existido entre San Martín y Rosas. ¿Quién es que la establece? ¿Quién toma la iniciativa? Rosas no. La iniciativa la toma San Martín. De puño y letra, se sienta un día en su escritorio y escribe lo siguiente, ¿no? Granbourg, escribe San Martín, cerca de París, pone. 5 de agosto, fíjense, hoy es 7 de agosto, ¿no? 8 de agosto, 5 de agosto. 5 de agosto de 1838. Excelentísimo señor capitán general, don Juan Manuel de Rosas. Leo cómo él se dirige, porque van a ustedes notar cómo va a cambiar la forma en cómo se dirige a Rosas, cómo la va a ir cambiando. De una forma formal, de tratarlo como una autoridad, a tratarlo como un amigo. Fíjense esto, porque es muy importante. La primera es fría. Excelentísimo señor capitán general, don Juan Manuel de Rosas, muy señor mío y respetable general. Separado voluntariamente de todo mando público el año 23 y retirado a mi chacra de Mendoza, de Perú va para Mendoza, siguiendo por inclinación una vida retirada, creía que este sistema, y más que todo mi vida pública, en el espacio de 10 años, me pondría cubierto con mis compatriotas de toda idea de ambición a ninguna especie de mando. Me equivoqué de cálculo. A los 2 meses de mi llegada a Mendoza, el gobierno que en aquella época mandaba en Buenos Aires, no solo me formó un bloqueo de espías entre ellos, a uno de mis sirvientes, sino que me hizo una guerra poco noble en los papeles públicos, que sí, en los diarios, de su devoción. ¿Está? Es decir, ¿quién gobernaba en Buenos Aires? Gobernaba Rivadavia, que es el enemigo absoluto de Rosas, después los unitarios, pero es el enemigo de San Martín. ¿Está? No se puede entender a San Martín de Rosas, es su enemigo. Ahora, ¿cómo sabemos eso? Porque San Martín había tratado de volver antes. Ahora en esta carta, que ahora vamos a continuar, San Martín se ofrece para volver a la Argentina, para ponerse al frente del ejército. Pero él ya había tratado de volver antes, y de hecho vuelve, pero solo se queda en el puerto de Buenos Aires, no desembarca, porque han fusilado a Dorrego, y está un tiempito en Montevideo. Y ahí se cartea con O'Higgins, ¿está? Y le dice San Martín a O'Higgins, ¿no?
le dice San Martín O'Higgins, esto es apenas terminado la guerra contra el Imperio de Brasil, ¿no? Ya habrá sabido usted, dice San Martín O'Higgins, la renuncia de Rivadavia, que sale huyendo porque la gente lo acusa de haber entregado a la Argentina, ¿no?, en la guerra contra Brasil. Fíjese lo que dice, y esto es lo que se oculta permanentemente, porque no hay forma alguna de poner en el mismo panteón a Rivadavia y a San Martín. No pueden estar en el mismo panteón, ¿está? Ni en los billetes, no pueden estar nunca juntos, son como el sol y la luna, no caben, se entiende, en el mismo lugar. Su administración ha sido desastrosa, dice. ¿Está? Fíjese lo que dice, ¿eh? Su administración ha sido desastrosa y solo ha contribuido a dividir los ánimos. Él, Rivadavia, me ha hecho una guerra de zapa, sin otro objeto que minar mi opinión, suponiendo que mi viaje a Europa no había sido otro objeto que el de establecer gobiernos en América. Y fíjense lo que dice ahora, ¿eh? Yo he despreciado tanto esas groseras imposturas como su innoble persona. Con un hombre como este al frente de la administración, no creí necesario ofrecer mis servicios. ¿Qué le contesta O'Higgins? ¿Está? Dice, un enemigo tan feroz, dice O'Higgins, ¿no?, refiriéndose a Rivadavia, un enemigo tan feroz de los patriotas como don Bernardino Rivadavia estaba deparado por los arcanos más oscuros que el carbón para humillarlos y para la degradación en que su desastrosa administración ha dejado a un pueblo generoso que fue la admiración y la baliza a la República de América del Sur. Este hombre despreciable, le dice O'Higgins, no solo ha ejercido su envidia y su encono en contra de usted, no quedaba satisfecha su rabia y acudiendo a su guerra de zapa quiso minarme en el retiro de este desierto donde por huir de ingratos busco mi subsistencia, porque él está exiliado en el Perú, en el desierto del Perú, cerca de Ica, y la de mi familia con el sudor de mi frente, se ha convertido en agricultor. Yo nunca lo conocí, dice, personalmente, y él solo me conoce por mi servicio a la patria. Y me escribieron de Buenos Aires que por su disposición se dieron los artículos asquerosos que aparecieron contra mi honradez y reputación en los periódicos de Buenos Aires de aquella afrentosa época. Le va a contestar San Martín, ¿no? Los autores del movimiento del 1 de diciembre, dijo, son Rivadavia y sus satélites, de toda la anarquía y la muerte de Dorrego. A usted le consta los inmensos males que estos hombres han hecho, no solo a este país, sino al resto de América, con su infernal conducta. Sí, fíjese lo que dice acá, que es grandioso, ¿no? Si mi alma fuese tan despreciable como las suyas, yo aprovecharía esta ocasión para vengarme de las persecuciones que mi honor ha sufrido de estos hombres. Pero, dice San Martín, pero es necesario enseñarles la diferencia que hay de un hombre de bien a un malvado. Pero hay que enseñar la diferencia que hay entre un hombre de bien y un malvado. Es decir, lo llama malvado, está hombre oscuro, de alma negra. Claro, ese enemigo de San Martín, ese mismo enemigo de Rosas, y en esa carta del 5 de agosto del 38, fíjense lo que dice San Martín. Desde aquella época, ¿sí?, en la que nos estamos refiriendo a estas cartas, 6 años de males no interrumpidos han deteriorado mi constitución, pero no en mi moral, ni los deseos de ser útil a nuestra patria. Me explicaré, le dice. He visto por los papeles públicos son los diarios, he visto por los papeles públicos de el bloqueo que el gobierno francés ha establecido contra nuestro país. Ignoro los resultados de esta medida. Si son lo de la guerra, yo sé lo que mi deber me impone como americano, es decir, primero la patria. Pero mis circunstancias y la de que no se fuese a creer que me supongo un hombre necesario, hacen por un exceso de delicadeza que usted sabrá valorar. Si usted me cree de alguna utilidad, que espere sus órdenes. 3 días después de haberla recibido, me pondré en marcha
para servir a la patria honradamente, en cualquier clase que se me destine. Concluida la guerra, me retiraré a un rincón, esto es, si mi país me ofrece seguridad y orden. De lo contrario, regresaré a Europa, con el sentimiento de no poder dejar mis huesos en la patria que me vio nacer. He aquí, general, el objeto de esta carta. En cualquiera de los dos casos, es decir, que mis servicios sean o no aceptados, yo tendré siempre una completa satisfacción en que usted me crea sinceramente su apasionado servidor y compatriota que besa su mano. Fíjese usted acá la actitud de San Martín, ¿está? Es decir, acá, ¿qué sabemos de San Martín? ¿Qué es lo que nos dice la carta? Primero, la patria, ¿está? Es decir, acá hay una guerra, ¿está? No sabemos si Rosas está bien, si está mal, si es un tirano, si es un dictador, si es un demócrata, si ha sido elegido por el pueblo. Nada nos importa, ¿está? No nos importa eso, ¿está? Lo único que nos importa es que la Argentina está en guerra y entonces yo me ofrezco como soldado para ir allá. 3 días después que reciba su carta, le piden nada más que 3 días para ponerse, se entiende, a sus órdenes. 3 días, ¿está? Esto es muy importante porque esta actitud de San Martín va a ser negada por los políticos en Argentina siempre, en la historia de la Argentina. Por eso, ¿cómo se enseña la historia de Malvinas en la facultad? Y se enseña de una forma desastrosa, ¿está? Se enseña de una forma desastrosa. Aún aquellos que se llaman troquistas porque no leen a Trotsky. Entonces, es la versión, ¿no es cierto?, de la socialdemocracia, la versión de Alfonsín, de la cual después mismo se arrepintió. La versión de Alfonsín, que era buenísimo que la Argentina pierda la guerra, porque perdiendo la guerra ganaba la democracia, ¿está? Yo tenía que perder, es mejor que perdiéramos, ¿está? Y que no había que apoyar, en ningún momento había que ir a pelear la guerra, ¿está? Todo lo contrario de San Martín. No importa si Rosas, no sabemos que en este momento, después vamos a saber, para este momento no sabemos qué opina San Martín de Rosas. Si era un dictador, un tirano, nada le importa a San Martín de eso. Lo único que le importa es que la Argentina está en guerra, con una potencia extranjera, y por lo tanto él es un soldado y se ofrece para pelear contra esa potencia extranjera, ¿está? Todo lo contrario de lo que hubiese hecho Alfonsín, ¿no? Al cual tengo mi respeto porque cambió, ya de viejo, por lo menos de viejo cambió. Lo fui a saludar por eso. Pero esa política alfonsinista es la que se usa hasta el día de hoy en la facultad, ¿está? Por eso no se habla de héroe de Malvinas, por eso no se habla de gesta de Malvinas, ¿está? Pero, y lo hablan y lo dicen profesores que dicen ser troquistas, ¿está? Pero que no leen a Trotsky, ¿está? Si lo leyeron, entonces quiere decir son malintencionados, ¿está? Yo le doy el changüí de que no lo leyeron, porque Trotsky es claro, en sus escritos desde América, ¿sí?, sus artículos y cartas que él hace en México, él le pregunta a los camaradas trotskistas de América Latina y dice, ¿qué pasaría, dice Trotsky, si una dictadura fascista, dice, entra en guerra contra Inglaterra? Dice, ¿qué pasaría? Entonces le pregunta a los camaradas trotskistas de América Latina, ¿de qué lado debemos estar nosotros? Dice Trotsky, ¿del régimen fascista de América Latina, de ese país, o del lado de la Inglaterra democrática? Y entonces todo el coro de los trotskistas estúpidos dice del lado de Inglaterra, del lado de la democracia. Error, dice Trotsky, del lado del gobierno fascista, está del lado de la dictadura. ¿Por qué, dice Trotsky? Porque solo en esa guerra antiimperialista ese pueblo saldrá liberado, porque la guerra antiimperialista es de tal naturaleza que hará que ese gobierno se nacionalice. No puede ganarla si no se nacionaliza, ¿está? Y si no se democratiza. Entonces la guerra provocará el efecto contrario. Entonces, estando con ese gobierno, el gobierno ganará la guerra, le ganará una potencia imperialista y ese gobierno será un gobierno revolucionario. ¿Está? Eso es lo que dice Trotsky, ¿está? Él se refería a un caso muy concreto que podía ser el que era el caso de que estaba siendo gobernador de Brasil por Getúlio Vargas. Y Getúlio ahí estaba, que no sabía si iba con los aliados o iba con el eje, ¿está? Entonces estaba la posibilidad de que entrara en guerra con los aliados. Entonces Trotsky dice que si Brasil entra en guerra con los aliados, con Estados Unidos, con una democracia, con la democracia, ¿con quién tenemos que estar? ¿Con los aliados o con Getúlio? Con Getúlio, dice él, ¿está? A muerte con Getúlio. Por eso los otros son potencias imperialistas. Y este hombre se va a convertir en un nacionalista revolucionario, para ganar la guerra necesariamente. La lógica lo llevará a eso, ¿está? Bueno, pero eso nadie lo lee acá, nadie lo dice. Es lamentable el bajo nivel que existe. Fíjense, le vuelve a escribir San Martín, ¿no? Porque ahí nos va dando pista de lo que nos interesa a nosotros, que es la tercera contradicción.
Es con verdadera satisfacción que he recibido su apreciable del 24 de enero. Bueno, perdón. Le dice, capitán general don Juan Manuel de Rosas, respetable general y señor. Es con venerable satisfacción que he recibido su apreciable del 24 de enero del corriente año. Ella me hace más honor que los servicios merecen. De todos modos, la aprobación de esto por los hombres de bien es la recompensa más satisfactoria que uno puede recibir. Acá ya tenemos una pista. San Martín no tiene por qué decirlo. Está en la primera carta, fíjense cómo él es muy estricto, ¿no? Él ofrece su servicio pues está en guerra. No dice que Rosas sea malo, bueno, no lo califica. Acá sí, es la primera vez que lo califica, dice, ¿no? Es la recompensa más satisfactoria que uno puede recibir, dice, por los hombres de bien. Lo está llamando un hombre de bien. Entonces él dice, usted está hablando bien de mí. Usted es un buen hombre. Y entonces, con un buen hombre habla bien de mí, es la recompensa más grande que yo puedo tener. ¿Está? Es la primera vez que lo califica, le llama hombre de bien, mientras que lo había llamado malvado, está malvado a Rivadavia, está malvado, hombre de bien. Ya sabemos cómo se está ubicando, ¿está? Los impresos que usted ha tenido la bondad de remitirme, los diarios, ¿no? Me han puesto al corriente de las causas que han dado margen a nuestra desaveniencia con el gobierno francés. Confieso a usted, apreciable general, ya empieza a tratarlo cariñosamente, ¿está? Apreciable general, ¿qué menester no tener el menor sentimiento de justicia para mirar con indiferencia un tal abuso de poder? El abuso de poder es la intervención francesa e inglesa, ¿no? Y acá viene una frase clave, ¿está? Que habría que grabarla en todas las universidades argentinas a la entrada, a ver si alguna vez se hace realidad. Lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero, ¿está? Fíjense, ¿eh? Lo que no puedo concebir es que haya americanos, y usa la palabra americanos, ¿está? Porque entonces, para él la patria es América, ya está bien ubicado en la segunda contradicción, ¿eh? Que se unan al extranjero para humillar a su patria y reducirla a una condición peor que la que sufríamos en tiempo de la dominación española. Y acá viene la clave, la palabra clave. Una tal felonía, ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. La felonía es la traición de la traición. La traición de la traición, el traidor por excelencia, el superlativo de traición, el felón. Una tal felonía, ni el sepulcro la puede hacer desaparecer. Porque, ¿a qué se refiere San Martín? Cuando dice, lo que no puedo concebir es que haya americanos que por un indigno espíritu de partido se unan al extranjero. Es que los unitarios se habían unido a los franceses, estaban en los barcos con los franceses. O estaban materialmente como Lavalle, o estaban moral y espiritualmente como Sarmiento, está, como el Alberdi de ese momento, como Mitre, estaban con el invasor, estaban con el invasor. Es decir, a esos que están con el invasor, que están en los nombres de las calles en Argentina, Alberdi, Sarmiento, Mitre, están los hermanos Varela, a todos esos San Martín los llama felones, ¿está? Felones, peor que traidores, felones. Y si eso ni el sepulcro podrá hacer desaparecer eso. ¿Desapareció por qué? Y muy sencillo, porque el que va a escribir la historia fue justamente uno de los felones. Uno de los felones fue Mitre. Y Mitre la escribí y esto lo borra todo. Mitre termina, la historia de Mitre de San Martín es fabulosa. Porque Mitre es un astuto genial. Dice, en la última página, si no me equivoco, dice, y le escribió unas cartas, dice, al tirano. Y sigue, ¿no? No niega que le escribió. Pero sí le escribió unas cartas, como si le mandó un chupetín. Ah, ¿y las cartas qué dijo? No sé qué dijo, alguna boludez habrá dicho. Y le escribió unas cartas, y sigue. Es fantástico, es la perfidia absoluta. Él no miente, dice, yo puse que le escribió una carta, dice, o no. Y le escribió una carta, y sigue, ¿no? Es fantástico, Mitre es extraordinario. Ya la cosa se agrava, porque cuando Inglaterra ve que Francia sola no puede, viene Inglaterra misma, el bloqueo anglo-francés, ya tienen que poner la cara, ¿está? Claro que hay que contextualizarlo, ¿no? Porque yo le digo, viene la flota anglo-francesa, y la gente no entiende nada. No, pero si yo les digo que en el Río de la Plata está la flota china norteamericana, y que dice que quiere entrar por los ríos son de ellos, ¿qué hacemos nosotros? Que entren.
La flota china norteamericana, las dos principales potencias del mundo. ¿Qué le vamos a decir? Nos vamos a oponer, no estamos locos, nos van a matar a todos. Y los argentinos dijeron no, por el río ustedes no entran. No. A las dos principales potencias del mundo, ¿está? Pero fíjense ustedes que no es solo eso. Cuando iban los barcos por el Paraná, algunos gauchos le dicen a Mansilla contentos, general, estamos salvados. Se están quemando los barcos ingleses. Mansilla los miró diciendo, ¿por qué decían los pobres muchachos que se estaban quemando los barcos? Porque los barcos tiraban humo, eran barcos a vapor. Claro, que los muchachos habían visto, los barcos eran barcos a vela, eran como si vino armas que no conocemos de marcianos. Muchos dijeron, mira, esto tira humo, se están quemando, estamos salvados, no eran barcos de vapor. Estábamos fritos, ¿no? Estábamos fritos. Entonces era enfrentarse a la mayor tecnología del mundo, de las dos grandes potencias del mundo. Hoy, yo estoy seguro que si eso pasase, si viene la flota chino-norteamericana o chino-rusa con Putin y Trump, supongamos, ¿no? Y se ponen ahí en el Río de la Plata y el gobierno de Macri o el que gane después, que Fernández llama a un plebiscito, señores, ¿qué hacemos? ¿Lo dejamos entrar o no? Nos resistimos. Pero el plebiscito gana el 80%, déjenlo entrar ya, no quiere combatir a nadie. ¿Tá? Y pasaría, se entiende, los barcos. Y en ese momento la Argentina le dice, ustedes acá no entran, acá no entran. Pero eso era un país insignificante, que le dice no a las dos potencias principales del mundo y le gana la guerra para colmo, y para colmo le gana la guerra. Por la guerra del Paraná nosotros la ganamos, que es otra cosa la que se oculta. ¿Para qué se oculta esto? Bueno, sencillo, para que creen ustedes en la universidad, en aras del supuesto cientificismo y la politicidad, que es falso porque son más políticos que todos y son menos científicos que todos, en aras de eso se enseña una historia y una ciencia política en la cual nosotros somos siempre un país derrotado, un país de inútiles, un país de mierda, que nunca le ganó nada a nadie, un país de inservible. Y nosotros siempre triunfamos. Cada vez que acá hubo alguien que se dispuso a tener una política nacional, fue acompañado por su pueblo y siempre ganamos. Nunca nadie nos venció de afuera, nos vencimos nosotros mismos, que es distinto. Nunca nos ganaron de afuera, nos vencimos nosotros mismos, fuimos nosotros mismos los que nos traicionamos, pero nunca nos ganaron de afuera, jamás. Pero entonces hay que hacer muchachos y chicas que no tengan, se entiende, coraje, que no tengan coraje. Yo un día estaba, lo digo esta anécdota para que se vea que esto nos afecta a todos, a todos, porque hay que explicar tanto las cosas. Un día estaba en casa haciendo como un juego, eran chicos, los chicos eran chicos, y hice este mismo juego, ¿no? Entonces, ¿qué pasaría, no es cierto? Como si fuese ahora, ¿no? Leí las cartas de San Martín. Yo le digo a los chicos, bueno, recibimos la carta y contestamos lo mismo que San Martín. Pedimos 3 días para arreglar las cosas e irnos a combatir. Y los 3. Yo con mis 2 hijos. Cuando dije esto, ¿para qué? ¿Para qué? ¿Para qué lo dije? Era simplemente un juego, porque era una... ¿Para qué? Mi hija, mi mujer, ¿cómo yo podía decir semejante cosa? Abandonar la familia, estaba a su suerte, ¿no? Parecía, eso se entiende, no sé, Jack el Destripador. Digo, claro, es lógico, a los 3 días tengo que ponerme en marcha con mis hijos y irme a combatir, lógico, no lo dudaría un minuto. No lo dudo ahora que soy un viejo de mierda, no lo dudaría un minuto. A los 3 días me pongo en marcha a combatir, porque prefiero morir combatiendo a morir como un viejo asqueroso, se entiende, en una cama de hospital. Pero dije esto, se entiende, el lío que se armó en mi casa. Fue fabuloso, porque nos han educado así, han educado que nuestras mujeres no quieran más que sus hombres sean valientes, que sean valientes, que tengan coraje. Pero en esta época le dijimos que no entraban y le ganamos. Excelentísimo señor don Juan Manuel de Rosas, 2 de noviembre del año 48. A pesar de la distancia que me separa de nuestra patria, usted me hará justicia de creer que sus triunfos, ya ganamos, ya ganamos. Y ahora San Martín le escribe cuando ya ganamos, sus triunfos son un gran consuelo a mi achacosa vejez. Así que he tenido una verdadera satisfacción al saber el levantamiento del injusto bloqueo con que nos hostilizaban las 2 primeras naciones de Europa. San Martín lo dice, las 2 primeras naciones de Europa. Esta satisfacción es tanto más completa cuanto el honor del país no ha tenido nada que sufrir y, por el contrario, presenta a todos los nuevos estados de América un modelo a seguir.
no vaya a creer por lo que dejo expuesto, el que jamás he dudado de nuestra patria tuviese que avergonzarse de ninguna concesión humillante, presidiendo usted sus destinos. Fíjese cómo lo está elogiando, ¿no? Por el contrario, más bien he creído no tirase usted demasiado la cuerda de las negociaciones seguidas cuando se trataba del honor nacional. Esta opinión demostrará a usted, mi apreciable general, que al escribirle lo hago con la franqueza de mi carácter y la que merece el que yo he formado de usted. Por tales acontecimientos recibe usted y nuestra patria mis más sinceras enhorabuenas. ¿Está? Ahora, la última carta que San Martín le va a escribir es muy importante porque San Martín ya no va a hablar de la guerra, va a hablar de Rosas como gobernante, ¿está? Ya la guerra se terminó, la carta es del 6 de mayo del 50, ¿está? 6 de mayo del 50, San Martín falta poco para morir, va a hablar del gobierno de Rosas, va a hablar del gobierno de Rosas, le va a mandar una carta, ya no hay que ofrecer sus servicios, no hay más guerra, hasta la guerra se terminó, la guerra fue victoriosa, entonces va a hacerle una carta a hablar de su gobierno, a felicitarlo por su gobierno, es decir, cuando dice felicitar por su gobierno, su medida de gobierno principal, que es la ley de aduanas, que es lo que originó la guerra, ¿no? Entonces ya sabemos en qué postura está San Martín, con Rosas y la ley de aduanas, con Rosas y la ley de aduanas, ¿no? Excelentísimo señor gobernador y capitán general don Juan Manuel de Rosas, y fíjese cómo ya ha cambiado el tono completamente, mi respetable general y amigo, no es mi ánimo quitar a usted con una larga carta el precioso tiempo que emplea en beneficio de nuestra patria. El objeto de esta es tributar a usted mis más sinceros agradecimientos al ver la constancia con que se empeña en honrar la memoria de este viejo amigo. Como argentino, me llena de un verdadero orgullo al ver la prosperidad, ya no habla de la guerra, está hablando de economía, la prosperidad, la paz interior y el orden y el honor restablecidos en nuestra querida patria. Y todos estos progresos efectuados en medio de circunstancias tan difíciles, la guerra, ¿no?, en que pocos estados se habrán hallado. Por tantos bienes realizados, yo felicito a usted sinceramente, como igualmente a toda la Confederación Argentina. Ya es una declaración política, porque dice a toda la Confederación Argentina. Es decir, por tantos bienes realizados, yo felicito a usted sinceramente, como igualmente a toda la Confederación Argentina. Es decir, que ya vimos cómo San Martín está ubicado en las tres contradicciones. Y entonces ya tenemos, si bien no tenemos ningún discurso, ningún libro de San Martín, ya hemos sacado, se entiende, más o menos el perfil político de San Martín. No nos interesa cómo vino, nos interesa cómo se fue. Cómo vino de América, ya sabemos, quién lo trajo, ya sabemos. Lo que nos interesa es cómo se fue. El hombre se fue siendo patria grandista, se fue siendo proteccionista económico, se fue siendo un hombre fiel a las tradiciones de su pueblo. Y eso es lo que él políticamente representa. Lo que él políticamente representa. Ya sabemos cuál es su pensamiento político. Y ese pensamiento político se escribe en una sola consigna, que yo creo que es la que deben ustedes llevar grabado siempre, primero la patria. Primero la patria. Después cualquier otra cosa, primero la patria. Entonces, si logro que ustedes se lleven esa consigna, porque reiteradamente en la historia argentina caemos en esa circunstancia donde tenemos que elegir primero la patria, yo ya me voy por conforme, porque sé que aún visitando como se tiene que visitar, aún accediendo a becas como se tiene que acceder, beca de los Estados Unidos, becas de Inglaterra o becas ahora de China, ustedes no serán unos cipayos, sino que serán unos patriotas. Muchas gracias.